Cordial saludo, apreciados estudiantes. Hoy vamos a explicar el ejercicio 1, unidad 3, tarea 3, aplicación teoría de conjuntos, realizado por el tutor William Andrés Taborda González. Esta es la agenda del curso. Recordemos que la tarea 3 tiene un peso evaluativo de 150 puntos, inicia el 18 de octubre y termina el 28 de noviembre de 2021. Objetivo: comprender los diferentes conceptos de la unidad 3 para abordar la guía de actividades de la tarea 3, aplicación teoría de conjuntos. La temática de la unidad 3. En este video haremos ejemplos sobre la determinación y clases de conjuntos. Concepto de conjunto: es una colección o agrupación de elementos, objetos, símbolos o entidades bien definidas, que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Los conjuntos se identifican siempre con letras mayúsculas y a los elementos o miembros de ese conjunto se le mete entre llaves, corchetes o paréntesis. Ejemplo: conjunto N, tenemos los elementos O y B. Representación de un conjunto. Por extensión, esto quiere decir que vamos a nombrar cada uno de los elementos que contiene el conjunto. Ejemplo: tenemos un conjunto S y sus elementos serán 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nombramos cada uno de sus elementos. Conjunto N, sus elementos son 3, 5, 7 y 9. Conjunto D, sus elementos son amarillo, azul y rojo. En este ejemplo podemos observar que nombramos cada uno de sus elementos. Por comprensión, nombrando una propiedad, regla o característica común a los elementos. Ejemplo: el conjunto S son todos los X tales que X son los números pares mayores que 5 y menores que 20. Podemos observar la diferencia con el conjunto S de extensión, que acá nombramos cada uno de los elementos, mientras que por comprensión es una característica, regla o propiedad, que sería los números pares mayores que 5 y menores que 20. Igual el conjunto N, todos los X tales que X son los números impares entre 2 y 10. Observamos por extensión que aquí sí los nombramos 3, 5, 7 y 9. Conjunto D, en extensión tenemos amarillo, azul y rojo. Por comprensión, entonces son todos los X tales que X son los colores de la bandera de Colombia. Clases de conjuntos. Tenemos conjuntos finitos que tienen un número limitado de elementos. Ejemplo: todos los X tales que X es un día de la semana. Este sería por comprensión. Conjunto B tiene los elementos A, E, I o U, o sea por extensión. Todos dos son conjuntos finitos porque tienen un número limitado de elementos. 2. Conjuntos infinitos tienen un número ilimitado de elementos. Ejemplo: conjunto N, todos los X tales que X son los números impares. Sabemos que todos los números son infinitos, por lo tanto los números impares también serán infinitos. Conjunto C tiene sus elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y puntos suspensivos. Quiere decir que será infinito. Conjuntos especiales. El conjunto vacío es el conjunto que carece de elementos y se simboliza por las llaves o los corchetes o los paréntesis sin sus elementos adentro, o el símbolo de vacío. Ejemplo: conjunto A, todos los X tales que X es un mes que tiene 45 días. Aquí podemos ver que no existe un mes que tenga 45 días, por lo tanto ese conjunto será vacío. O el otro ejemplo es: el conjunto A es igual a el conjunto vacío. 2. Conjunto universal. Es aquel que está
formado por todos los elementos que estén estudiando en un determinado momento. Ejemplo, el conjunto universal de todos los números naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y números suspensivos, mostrando que es infinito. Cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos diferentes de un conjunto. Se expresa como car, entre paréntesis A, que sería el conjunto, o bien n, entre paréntesis A, que ese sería el conjunto. Ejemplo, tenemos el conjunto B y dentro del conjunto B tenemos los elementos 1, 2, 2, 3 y 3. Por lo tanto, escribimos que n, dentro de paréntesis B, que es el conjunto, y su cardinal sería 3, porque tenemos un elemento, dos elementos, tres elementos. Recuerde que no contamos los elementos repetidos. Nota, para muchos conjuntos su cardinal es infinito. Ejemplos, conjunto de los números naturales o el conjunto de los números enteros. Allí su cardinal sería infinito. Para hallar el cardinal de un conjunto, contamos los elementos que tiene. Otro ejemplo, conjunto A tiene un conejo y un loro. Por lo tanto, su cardinal sería 2. Conjunto B, tenemos los elementos A, B, C, D y E. Por lo tanto, su cardinal sería 5. Bueno, ya teniendo la teoría para desarrollar el ejercicio 1, pasamos entonces a hacer ejemplos sobre el ejercicio 1, determinación y clase de conjuntos. En la guía nos darán un conjunto por comprensión, como vemos en el ejemplo. Entonces, tenemos el conjunto A, que todos los X, tales que X, pertenecen a los números enteros, donde X es un número impar y será mayor o igual a 3 y menor o igual a 15. Esto es por comprensión. Nosotros debemos determinar por extensión, después hallar el cardinal del conjunto y por último identificar qué clase de conjunto es, finito, infinito o unitario. Entonces, ya tenemos nuestro conjunto por comprensión. Vamos a determinar por extensión, o sea, nombrando cada uno de los elementos. Entonces, tenemos que el conjunto A será 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Nombramos cada uno de los elementos. Después de que ya tenemos nuestro conjunto por extensión, pasamos a hallar el cardinal, que es contar los elementos que contiene el conjunto. Contar los elementos. Entonces empezamos a contar un elemento, dos elementos, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, el cardinal del conjunto será 7. Y por último, identificamos qué clase de conjunto es, finito, infinito o unitario. Como nuestro conjunto va hasta el 15, por lo tanto es un conjunto finito. Ejemplo 2. También en la guía nos dan un conjunto por comprensión. Entonces tenemos que el conjunto A son todos los X, tales que X pertenecen a los números enteros, de X es un número par y será mayor o igual a 10 y menor o igual a 20. Entonces vamos a determinar por extensión, nombrando cada uno de sus elementos. Será A, el conjunto A, que es 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Números pares, mayores o iguales a 10 y menores o iguales a 20. Ya teniendo el conjunto por extensión, hallamos el cardinal. Contamos cuántos elementos tiene. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces su cardinal es 6. Y como va hasta el 20, del 10 al 20, números pares, entonces identificamos que la clase del conjunto es un conjunto
finito. Ejemplo 3. Nos dan un conjunto por comprensión, conjunto C. Todos los x tales que x pertenecen a los números naturales y es un número primo y mayor que 0 y x será menor o igual a 12. Esto es por comprensión. Pasamos a determinar por extensión. Entonces nombramos cada uno de sus elementos. 2, 3, 5, 7 y 11. Números primos mayores que 0 y menores o iguales a 12. Teniendo por extensión, entonces hallamos el cardinal. Contamos sus elementos. 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Su cardinal será 5. Por último, entonces, la clase de conjunto es finito, puesto que va hasta el 11. Vemos que es un conjunto finito. Ejemplo 4. Nos dan un conjunto por comprensión, conjunto D. Todos los x, tales que x, es un número y termina en 3. Debemos de hallar por extensión. Entonces, el conjunto D será 3, 13, 23, 33 y puntos suspensivos. Es un número y termina en 3. 3, 13, 23, 33. Eso es por extensión, nombrando cada uno de sus elementos. El cardinal del conjunto, como vemos que tiene puntos suspensivos, por lo tanto el cardinal será infinito. Y al determinar la clase de conjunto, pues será un conjunto infinito. Vemos que su conjunto no es finito porque no tiene fin. ¿Listo? Entonces será un conjunto infinito. Aquí terminamos los ejemplos del ejercicio 1 de la tarea 3. Quiero también recordarles que ingresando a la unidad 3, tarea 3, aplicación de la teoría de conjuntos, allí tienen una carpeta que es la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Observen esa guía de actividades y el anexo 1, que con estos documentos los guían de cómo desarrollar toda la tarea 3. Hasta luego, queridos estudiantes, y espero que desarrollen correctamente sus ejercicios. Muchas gracias.